Seminario Internacional. Asedios Fenomenológicos y Hermenéuticos 4. Enseñanza de la filosofía. Cuando nos acercamos por primera vez a la lectura de los textos filosóficos, muchos de nosotros nos enfrentamos a una gran dificultad para acceder a su comprensión. Esto fue lo que me sucedió cuando lo hice por primera vez. Recuerdo perfectamente lo que sentí cuando leí Así habló Zaratustra de Nietzsche. No entendía la mayoría de lo que allí se decía, pero me sentía fascinada y atraída por sus palabras. Este sentimiento me ha acompañado toda la vida y fue el que me condujo a estudiar filosofía, luego a su enseñanza y a intentar encontrar la mejor manera para acercarme y acercar a los estudiantes a la lectura de los textos filosóficos. En este texto recurriré a la narración de esta experiencia para dar cuenta de dicho esfuerzo y de la construcción de una propuesta para acercarse a la lectura en filosofía que he ido configurando y refigurando en distintos momentos de mi trayectoria como profesor universitario. Lo anterior supone retomar una tesis desarrollada en el último capítulo de Retórica, Poética y Formación, que fue construido por el profesor Vargas, según la cual todo proceso de formación requiere de configuraciones de sentido. Dicha tesis se basa en los planteamientos de Paul Ricoeur, quien desde el campo de la fenomenología y la hermenéutica construye un modelo, a saber, el de la triple mímesis al que se refirió Guillermo, para responder a la pregunta sobre la constitución de la experiencia humana del tiempo. Ricoeur establece que es a partir de lo prefigurado en la experiencia vivida, es decir, en las relaciones que se establecen con el mundo, los otros y el sí mismo, como se va constituyendo diversas configuraciones de sentido. Cuando éstas son retomadas mediante la interpretación por los otros o por sí mismo, entonces favorecen la refiguración de quien las toma y recibe. Por consiguiente, pienso que al configurar una narración de mi experiencia con la lectura en filosofía, con mis observaciones sobre la experiencia realizada por los estudiantes universitarios, y al darla a conocer, pueden surgir nuevas preguntas, inquietudes y críticas de esta propuesta de formación que permita su reconfiguración. A continuación, presento inicialmente la configuración de la propuesta de formación de lectura de filosofía que se fue constituyendo a lo largo de varios años de docencia en la educación superior. Posteriormente, indico cómo esta se transformó y también se aplicó virtualmente durante el confinamiento debido a la pandemia del 2020-2021. La propuesta formativa. En los últimos años, luego de un largo recorrido por diversas universidades, opté por presentar en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Colombia, dos tipos de objetivos para los programas de cursos y seminarios. Un objetivo de contenido en el que se señala el tema que se estudiará y un objetivo de formación orientado a la propuesta formativa. Esta última la fui construyendo desde los conocimientos que paulatinamente fui ganando sobre hermenéutica y argumentación, con mi propia experiencia y con la enseñanza en los cursos y seminarios. Mi experiencia de enseñanza me llevó a reafirmar algo que comparten muchos profesores, esto es, que para la formación del pensamiento filosófico era adecuado promover la lectura individual y compartida, la elaboración de textos escritos y la discusión con otros. Para ello decidí diseñar una serie de guías de ejercicios en aras de orientar el estudio y la elaboración de materiales enfocados en la construcción de un artículo por parte de los estudiantes. Paralelamente, a partir de orientaciones y guías de diversos autores, rediseñé otras para la elaboración de relatorías, protocolos y artículos en los seminarios. Las propuestas de ejercicios, sus guías y rúbricas de evaluación se fueron modificando con las experiencias y las retroalimentaciones de los estudiantes de las distintas universidades en las que he tenido oportunidad de trabajar. Por ejemplo, esto sucedió con los estudiantes de los cursos virtuales en la Universidad de Cauca, Colombia, durante la pandemia. Sus observaciones me llevaron a realizar una nueva lectura de Paulo Freire y su propuesta sobre una lectura del mundo, con la que podía responder a sus inquietudes sobre cómo podrían incorporar sus reflexiones sobre sus propias experiencias en la elaboración de sus artículos. De esta manera modifiqué la propuesta,
que desde hace algunos años se encuentra alojada en la Internet en el sitio web Leer a los Filósofos. Este sitio web comenzó a diseñarse anteriormente a partir de los clubes de lectura que desarrollamos los integrantes de la Universidad de Antioquia del grupo Filosofía y Enseñanza de la Filosofía en las bibliotecas públicas del Valle de Aburrá desde el 2012 hasta el 2016. A este primer diseño se le fueron agregando otras secciones por el paso de los años. Una de estas secciones corresponde precisamente a leer a los filósofos en las aulas, en las que se encuentra alojada la propuesta de formación cuyo título es Por una lectura situada en filosofía, que se derivó de los acercamientos a Freire. Allí presento los componentes teóricos desde los cuales se elabora la propuesta, a saber, la hermenéutica de Becquer, la dialéctica de Aristóteles y la teoría de la argumentación de Perelman y Orwell-Spiteca y la lectura del mundo de Freire. De Becquer, en Tiempo y Narración 3, el tiempo narrado, se retoman las distinciones que establece entre las distintas disciplinas que contribuyen a cualificar el acto de lectura de la siguiente manera. Poética explica cómo se regula la composición de los textos. Retórica establece cómo llegar al lector desde el texto. Fenomenología afirma que el texto es como una partitura musical susceptible de diferentes ejecuciones. Dialéctica de la lectura indica cómo el lector es a quien concierne el trabajo de la lectura. Estética se refiere a la estructura de llamada que el autor construye desde el texto y la competencia que tiene el lector para responder a ella. Hermenéutica señala la pregunta a la que responde la obra y a la vez es una fuente de preguntas nuevas. Además, Riquet establece distintos niveles de lectura que van desde el primero hasta el último, con los que se alcanza propiamente una lectura hermenéutica tales como, primera, el primer nivel corresponde a la lectura inocente, si existe alguna. 2. El segundo nivel se refiere a la lectura regulada por la estructura de horizontes de la comprensión inmediata. 3. El tercer nivel concierne a la lectura de control. Es en esta la pregunta, ¿qué decía el texto? Está bajo el control de la pregunta propiamente hermenéutica. ¿Qué me dice el texto y qué digo yo al texto? Con este acercamiento a Riquet, se apunta a que los estudiantes reconozcan cómo están compuestos los textos y cómo mediante la distinción de los distintos niveles de lectura se va avanzando en su comprensión y en su propio proceso de lectura. Paulatinamente, los estudiantes pueden ir corrigiendo sus propias expectativas cuando las confrontan con lo que el texto dice, para así ir elaborando mejor su sentido. En el primer nivel se puede obtener una idea general sobre el tema abordado por el autor. Con una segunda lectura y con los conocimientos que nos brindan las distintas disciplinas, se avanza en una comprensión más detallada y analítica para así, con una tercera lectura, poder establecer lo mejor posible lo que dice el texto, qué pregunta responde el autor y cómo construye su respuesta una vez lograda dicha coherencia. Desde esta comprensión será posible formular nuevas preguntas, muchas veces suscitadas por los contextos, conocimientos y experiencias de quienes nos leen. Del estudio que realiza Aristóteles del método dialéctico en los tópicos, se toman las caracterizaciones que realiza sobre lo que es un problema, una tesis y un argumento. Esto facilita su identificación en los textos de filosofía por los estudiantes. Para Aristóteles, la tesis es una opinión que se enfrenta a otras. Por esto es importante que el estudiante trate de reconstruir el contexto de discusión al que responde el texto ofrecido para la lectura, de manera que pueda distinguir la pregunta que se hace el autor del texto y la posición que asume. La reconstrucción de la discusión supone a la vez identificar los argumentos a los que se remite el autor del texto, lo cual puede hacerse a partir de las descripciones que Aristóteles hace de los distintos tipos de argumentos en los analíticos primeros, analíticos segundos, tópicos, retórica, refutaciones sofísticas y poética. Pero para una mejor comprensión de los tipos de argumentos, se sugiere acudir a las actualizaciones y reformulaciones que realiza Chaim Perelman y Lucio Orwell-Spiteca en el Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, de las distinciones aristotélicas con las que ambos elaboran justamente su teoría de la argumentación. Como se ha planteado, de Freire
Se retoma su idea de acompañar la lectura de las letras. En este caso se trata de articular la lectura de los textos de los filósofos a la de los comentaristas y a otro tipo de documentos y materiales con una lectura del mundo. Esto les permite a los estudiantes incorporar sus propias preguntas desde sus propias vivencias situadas cuando elaboran sus textos. A partir de todos los componentes teóricos se diseñaron los ejercicios para que los estudiantes realicen paso a paso un artículo. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, elección del tema de indagación a partir del programa del curso. Segundo, lectura del texto del filósofo correspondiente al tema elegido. Tercero, exposición oral y discusión sobre la lectura lograda del texto del filósofo con los compañeros. Cuarto, elaboración de un texto explicativo por parte de cada estudiante sobre la lectura lograda, a la cual se incorporan los nuevos aportes suscitados con la lectura compartida con sus compañeros en el aula de clase. 5. Búsqueda y selección de una bibliografía secundaria de material multimodal sobre el tema escogido o elección de una experiencia vivida. Sexto, elaboración de una reseña analítica de un artículo, capítulo de un libro publicado, material multimodal o de la narración de una experiencia vivida. Séptimo, composición de un artículo con el texto explicativo y los anteriores materiales en el que se asume y defiende argumentativamente una posición sobre el tema elegido. Octavo, presentación del artículo en la de clase y conversación final. A continuación, describo los ejercicios diseñados. El primer ejercicio consiste en la elección de un tema de indagación y en la elaboración de una justificación sobre el interés que le suscita. Por su parte, el segundo ejercicio refiere a la lectura e interpretación de un texto de un filósofo. Los estudiantes eligen seguidamente un fragmento del texto del filósofo del tema elegido sobre el que preparan su interpretación, la cual compartirán con sus compañeros en la sesión correspondiente. Para esta interpretación debe identificar el tema sobre el cual versa el fragmento, la tesis adoptada allí por el filósofo y los tipos de argumentos empleados para sustentarlo. Finalmente, los estudiantes elaboran por escrito un texto explicativo con su interpretación a la que pueden incorporar gradualmente los aportes de sus compañeros. El tercer ejercicio corresponde a la presentación de una búsqueda bibliográfica sobre el tema elegido en los catálogos de las bibliotecas, las bases de datos en la red, en aras de seleccionar un artículo, capítulo del libro, material multimodal o elección de la experiencia vivida, para ampliar y profundizar su comprensión e interpretación inicial y poder preparar una discusión o conversación con la elaboración de una posición frente al tema. El cuarto ejercicio es elaborar por escrito una reseña analítica del material seleccionado a la elaboración de la experiencia vivida. Para elaborar la reseña se pueden seguir las siguientes pautas, que dependen necesariamente del material elegido. A. Indicar la referencia del documento, material a reseñar. B. Identificar el tipo de texto, narrativo, descriptivo, analítico, crítico o psicología, diversas tipologías. C. Señalar el tema, identificar el propósito. D. Establecer si el autor trae citas textuales, las comenta o realiza. E. Verificar si se incluye una bibliografía al final del artículo y si estas se utilizan en el texto. F. Si el texto es crítico, responder a las siguientes preguntas. El autor formula un problema, el autor toma posición frente al problema y enuncia su tesis, el autor incorpora, comenta o discute planteamientos de otros autores. G. Si el documento u otro tipo de material especificar de qué tipo es. E. Concluir con una evaluación general. Y si es una narración de una experiencia vivida, se sugiere seguir las aclaraciones de las relaciones entre vivir y narrar realizadas por Paul Ricoeur en el texto La vida, un relato en busca del narrador. En consecuencia, el quinto ejercicio es componer el artículo final. Para hacerlo es necesario plantear la inquietud que guiará su elaboración, construir una conversación en la que se incorporen los materiales que el estudiante elaboró anteriormente, tales como la justificación, interpretación y explicación del fragmento, la reseña del documento, material elegido o la narración de su propia experiencia de vida. Con estos materiales, el estudiante es capaz de componer el artículo con el fin de elaborar su posición y establecer las conclusiones. El sexto ejercicio es la presentación oral del artículo con el propósito de suscitar la conversación y los intercambios con los compañeros y el profesor. Para los seminarios durante mi experiencia en la maestría de educación de la Pontificia Universidad Javeriana, se diseñaron unas guías, las cuales se construyeron a partir de diversos documentos elaborados sobre la metodología del seminario, entre ellos el de Jaime Hoyos Vázquez, y de las lecturas que se tenían sobre dialéctica, retórica y hermenéutica.
En el diseño del programa de esa maestría se adoptaba el modelo del seminario con dos tipos de sesiones de trabajo, unas conjuntas de primer año y otras de segundo año, y otras por áreas selectivas de énfasis, según la elección que tomaban los estudiantes y con base en la cual ellos realizaban sus propios proyectos de investigación. Para las sesiones conjuntas se diseñaron en principio dos tipos de guía, una para cada área. En la primera guía se proponían dos opciones, una sobre la temática, la otra sobre la organización del texto. De la primera se proponía la elección de una de las siguientes alternativas según el criterio del lector. A, la identificación de la tesis del autor, su análisis y la justificación correspondiente de su interpretación. B, el desarrollo de la argumentación. C, la presentación de las nociones y o categorías como están articuladas y cómo desde ellas se despliega la temática. D, la formulación de inquietudes, sugerencias, problemas o conclusiones definitivas. En la segunda, a partir de una reconstrucción del texto, se construye una relación con algunos de los aspectos del proyecto de la tesis de cada estudiante o de su trabajo profesional, pues una vez el lector sabía cómo identificar las tesis, podía proponer las suyas. En las dos guías se presentaba lo que se debía entender por relatoría. La relatoría, entonces, corresponde al momento propio de la escritura resultante de la lectura que cada quien ha realizado. Esta es la base para el trabajo presencial, que es donde se recoge la aporte que cada quien ofrece al grupo. En ningún caso ha de ser un resumen ni la simple unión de frases tomadas directamente del texto leído, sino por el contrario debe ser la reconstrucción personal de la apropiación de la temática. Una relación entendida así es siempre síntesis. Esto es una forma de configuración de la información que revela un trabajo riguroso del análisis del texto leído y de su comprensión. Bueno, debo decir que estas guías de relatoría fueron elaboradas en 1994 y si uno hace la búsqueda en internet, guías de relatorías, muchos profesores aparecen esas guías. Yo siempre me pregunté por qué, si se usaban esas guías, no se decía que esas eran las guías que se habían elaborado para la maestría de educación y la Javeriana. Pues yo quise volver a esas guías y decir, no, es que eso yo lo hicimos allá y lo hicimos a partir de un trabajo con mayor respeto para poder guiar el trabajo de los estudiantes, de los profesores de esa maestría en educación de la Javeriana se hizo en varias universidades del país, o sea, hay muchos profesores que se formaron en esa maestría. Posteriormente nosotros, pues, en un proceso de valoración de esas guías, pues, hicimos algunas modificaciones de esas guías, porque empezamos a mirar que cuando preguntábamos cuál es la tesis que se estaba proponiendo, generalmente eso respondía más bien a la lectura que cada uno hacía, o sea, estaba muy ligada a la lectura de cada uno. Y entonces establecimos como una diferencia con relación a las que ya habíamos planteado. En esas posteriores guías planteamos más bien los siguientes criterios. Primero, según su criterio, cuál es la tesis propuesta por el autor y cuáles son las tesis propuestas por los autores. Dos, según su lectura, cómo se desarrolla la argumentación. Y tercera, según su criterio, cuáles son las nociones o categorías centrales del texto. Aquí hago una anotación sobre el término nociones y categorías, explicando cómo en el Tratado de la Argumentación el término que utiliza Perelman cuando habla de los tipos de argumentos, que eso es una novedad en la teoría de argumentación con respecto a lo que está presente en Aristóteles. Perelman muestra cómo muchas veces los autores hacen diferenciación de nociones y van construyendo así su planteamiento. El término categoría es un término que se utiliza mucho en la investigación en ciencias sociales y no es un término que utilice cada en su tratado de la argumentación, pero por ser en la maestría de educación se optó por introducir ese término de categoría que era más familiar para los estudiantes de la maestría. Bueno, en la segunda guía, que era para el segundo nivel de la maestría en educación, se proponía a los estudiantes que se retome la lectura del texto con el fin de referir un aspecto de la investigación, como ellos planteaban en las guías anteriores, y se proponían dos momentos. Uno de reconocimiento del texto y otro de proyección.
Las opciones que se sugieren son: la primera, identificar si el autor está haciendo una disociación de nociones, esto es con el fin de establecer de qué manera toma distancia frente a otras posiciones para que entonces el relator pueda a su vez asumir la propia. La segunda es hacer un balance entre las tesis encontradas y otras que han sido asumidas por otros autores. Y la tercera es identificar si usan metáforas, analogías, ejemplos o ilustraciones y cómo el autor construye su tesis a partir de ellos. Eso es muy importante porque inicialmente, cuando uno aprende lógica aristotélica, generalmente simplemente se refiere a los silogismos que Aristóteles considera científicos, pero excluye otros tipos de argumentos. Por eso hice énfasis en que también los argumentos que se encuentran en la poética, porque en el Tratado de la Argumentación aparecen esos otros tipos de argumentos que de pronto no eran reconocidos en elaboraciones argumentativas, que son precisamente las metáforas, los ejemplos, las analogías, que son también para Perelman tipos de argumentos. Bueno, dice: la tercera es identificar si usan metáforas, analogías, ejemplos o ilustraciones y cómo el autor construye su tesis a partir de ellas. A su vez, el relator podrá proponer otras con el fin de ampliar su propia reflexión. Una vez realizado lo anterior, el relator puede establecer algunas relaciones con alguna problemática, temática, problemas de investigación, experiencias profesionales que son suscitadas por el texto. Bueno, yo debo también hablar de la experiencia de esas guías. Creo que suscitaban bastante reacciones en los estudiantes, porque de todas maneras las guías, eso puede ser una discusión, de todas maneras estaban restringiendo de pronto la escritura y puede generar un poco de resistencia, pero no sé, eso es como para evaluar un poco la experiencia. De este modo, se cumpliría parcialmente la exigencia hermenéutica planteada por Riquet para la lectura de los textos, la de la teoría de la argumentación de Perelman con la identificación de los argumentos, y la de Aristóteles, quien considera su propio proceso de investigación como un diálogo continuo entre sus propias tesis y la de sus antecesores y contemporáneos. Yo creo que es algo que se mantiene en muchos filósofos que siempre están discutiendo con otros para poder plantear sus propias posiciones. Con esto se pretendía responder a la solicitud que se hacía desde la Maestría de Educación para promover la formación de investigación, pues los estudiantes se habilitaban para construir sus propios textos, identificar tesis y argumentos y proponer sus propias lecturas y tesis que les permitieran insertarse en las comunidades académicas. Posteriormente, como les comentaba, al ingresar como profesora al Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, reelaboré estas guías con el propósito de ir adecuándolas a las nuevas exigencias de los seminarios en filosofía. Las nuevas guías se subieron al sitio web Leer a los Filósofos en la sección dedicada a la enseñanza de la filosofía en las aulas. Las nuevas indicaciones son las siguientes. Para la bibliografía se sugiere la identificación del tema, problema, tesis, camino que sigue el filósofo y los problemas o preguntas para la discusión. Para el protocolo se propone presentar la discusión o conversación surgida con la lectura de la relatoría, identificar el tema y los asuntos tratados, así como formular las dudas planteadas, las comprensiones alcanzadas, las preguntas no resueltas, realizar una evaluación final y plantear sugerencias. Finalmente se orienta la elaboración del artículo. Una experiencia final, ya voy a terminar. Una experiencia final, la experiencia vivida en cursos y seminarios durante el confinamiento debido a la pandemia. Con la pandemia, a causa del COVID-19, en marzo del 2020 en Colombia se entró en confinamiento y los profesores nos vimos con la obligación de adaptarnos a la nueva situación, lo que suponía acceder a la virtualidad, pues era preciso preservar los procesos educativos. En ese entonces, luego de mi jubilación de la Universidad de Antioquia, ofrecía la cátedra de Aristóteles para el programa de filosofía en la Universidad del Cauca, y una vez al año un seminario intensivo sobre Riquet en el doctorado en Ciencias Humanas de la UNIRS. En un comienzo, todos pensamos que sería una medida transitoria y que pronto volveríamos a las clases presenciales. Desafortunadamente, esto no sucedió y el confinamiento se prolongó hasta finales del 2021, cuando en noviembre, con el inicio del nuevo semestre, se dio la autorización para que cierto número de cursos fueran presenciales. La pregunta que nos hicimos entonces fue cómo adaptar nuestros cursos a la virtualidad. Muchos de nosotros no sabíamos cómo hacerlo. A duras penas utilizábamos algunas herramientas, tales como el correo o las búsquedas en Internet. Algunos conocían otras adicionales como blog, páginas web, formularios, etc. Y unos pocos tenían un manejo más especializado. Las universidades comenzaron por un proceso acelerado de capacitación. Yo, por mi parte, comencé a pensar en la adaptación de mi curso de Aristóteles.
Lo primero que hice fue indagar sobre la plataforma de Google que la Universidad del Cauca puso a disposición de los profesores. Luego comencé a buscar tutoriales en Internet para aprender a manejar, ya que no sabía cómo montar los cursos en esta plataforma. Lo que observé era que la plataforma Classroom tenía 4 secciones: tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones. Lo primero que tuve que considerar era de cuál tema tenía mayor información y materiales que pudiera subir a la plataforma, que además fueran interesantes para los estudiantes. Por estas razones opté por elegir el de la retórica y las emociones, un tema que ha adquirido una gran relevancia en Colombia y en el mundo y que nos permitiría estudiar y discutir sobre el uso retórico que se hace de ella en los medios. Por tanto, acudí al libro Aristóteles, Retórica, Pasiones y Persuasión, a las presentaciones en PowerPoint y a las grabaciones del aula abierta del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia sobre argumentación y retórica que hicimos con Germán en la Universidad de Antioquia, disponibles en el canal de YouTube del Grupo Filosofía y Enseñanza de la Filosofía. Enseguida, elaboré el programa en el formato de la Universidad de Cauca, del cual trasladé las unidades correspondientes a la plataforma de Classroom, a la sección Trabajo de clase. Subí los capítulos del libro que correspondían a cada uno, las presentaciones en PowerPoint y los enlaces a las grabaciones del aula abierta. Además, creé otras unidades, una para alojar los libros de Aristóteles en edición digital, que serían objeto de estudios como acerca del alma, ética nicómaco, retórica, otra en la que se encontraba alojado el programa, la metodología y el cronograma, una más para los criterios de evaluación, porcentajes y días, y finalmente adicioné otros materiales a una unidad que titulé Introducción, una presentación en PowerPoint con datos sobre la biografía de Aristóteles, sus obras, las lecturas que se han realizado desde la antigüedad hasta hoy de las obras de Aristóteles, otro material con un capítulo sobre la vida y la personalidad de Aristóteles del libro de Yuri, y uno más con el listado de las obras de Aristóteles. En la sección Personas se ingresaron los estudiantes matriculados en el curso. En la sección Calificaciones, para los estudiantes matriculados aparece la opción de subir los ejercicios que van realizando. Cada ejercicio cuenta con sus propios pasos, con las guías para realizarlos y las rúbricas que le corresponden para su evaluación, las cuales corresponden a las que están alojadas en el sitio web Legal Filosofos. Cada uno de estos ejercicios fue diseñado con el propósito de que los estudiantes elaboraran una serie de materiales que les condujeran a la escritura y presentación de un artículo final del curso. Una ventaja de la plataforma es que el profesor puede ir revisando los ejercicios, compartir con los estudiantes sus observaciones y calificarlos directamente. Finalmente, la sección tablón está destinada a mantener una comunicación constante entre profesores y estudiantes. Allí aparecen los materiales que se van subiendo para cada unidad de la sesión de trabajo de clase, los ejercicios para cada momento del curso, anuncios, noticias, comentarios de los estudiantes del profesor y las grabaciones de las sesiones. Al comienzo del curso sobre la retórica y las emociones, con el propósito de conversar con los estudiantes sobre la propuesta de ejercicios, se les propuso la lectura y conversación sobre el texto, la lectura y la escritura de hermenéutica y argumentación, con el propósito de conocer sus comentarios y observaciones sobre el tema. Los estudiantes del curso adoptaron una posición crítica, en la que retomaron los planteamientos de la filosofía intercultural, perspectiva de estudio que se encuentra incorporada al programa de filosofía de la Universidad de Cauca. Esto me condujo a modificar las guías para los ejercicios con el fin de posibilitar que los estudiantes no solo acudieran a los textos de Aristóteles y a los capítulos o artículos académicos, sino a otro tipo de materiales y a sus propias experiencias. Debo anotar que la Universidad de Antioquia es bastante académica y ortodoxa, entonces yo venía de allá y me choqué un poco con la manera en que se trabaja la filosofía en la Universidad de Cauca, que es muy distinta a la que yo estaba acostumbrada en la universidad. Considero que la experiencia fue muy enriquecedora para todos nosotros. Esto se reflejó en las conversaciones que se establecieron a lo largo del curso y sobre todo en los artículos que los estudiantes elaboraron y presentaron, los cuales se construyeron a partir de una gran diversidad de inquietudes, preguntas, reflexiones y experiencias, tales como la amistad, el erotismo, la felicidad, el miedo, la ira, la compasión, la indignación, el dolor, el placer, la depresión, las emociones y sus expresiones, por ejemplo, en la danza, las conexiones con las creencias, con las acciones que los suscitan, la manipulación que puede darse mediante las pasiones y los paralelos que se pueden establecer con las posturas de otros filósofos y discípulos. Bueno, después hice otro curso. Yo creo que ese no fue una experiencia tan enriquecedora, pero pues porque opté por otra cosa.
Dice, para el programa de curso de Aristóteles del primer semestre del 2021 se obtuvo con el estudio del tema del alma y sus potencias. Pero es un poco para mostrar la diferencia que hay de pronto de una propuesta a la otra. Aunque no se tenía tantos materiales, la idea era leer esta vez directamente los textos de Aristóteles de acerca del alma. Unos fragmentos de la metafísica, los pequeños tratados de acerca de la memoria y la reminiscencia y acerca de los ensueños. Al comienzo del curso, los estudiantes eligieron el programa, el tema sobre el que harían los ejercicios que les conducirían a la elaboración del artículo final. Inicialmente se optó por presentar en PowerPoint, pero yo creo que esa era la forma adecuada, el análisis y la interpretación de los textos correspondientes para cada sesión. Sin embargo, esta opción fue abandonada ante las dificultades de comprensión que se tuvieron. Se decidió entonces hacer más bien una presentación general del texto, del tema y sus partes, para luego ir leyendo directamente el texto en la pantalla con los estudiantes, con el fin de ir mostrando cómo Aristóteles iba desarrollando y estructurando argumentativamente su propuesta. Los estudiantes que habían leído el tema correspondiente a cada sección preparaban previamente el análisis e interpretación de un fragmento que presentaban en el momento en que se llegaba a su lectura. A lo largo del desarrollo del curso se fueron elaborando los otros ejercicios, la búsqueda de un documento material sobre el tema elegido y la elaboración de una justificación sobre el interés que se le suscitaba, su reseña, la elaboración y la presentación final del artículo construido a partir de los ejercicios realizados. Por su parte, los temas elegidos generaron numerosas inquietudes y reflexiones sobre la nutrición, la sensación, la imaginación, la memoria, la reminiscencia, los sueños y el intelecto. Todas estas convirtieron a los estudiantes en indagados desde sus propias vivencias, experiencias y en relación con los conocimientos que tenían y que encontraban en sus búsquedas. A partir de estas construyeron los artículos para presentarlos a sus compañeros al final del curso. Paralelamente, en el primer semestre del 2021 se ofreció un seminario intensivo virtual sobre Riquet en el doctorado en Ciencias Humanas. Para el diseño del programa se propuso la lectura de algunos textos extraídos de sus obras, con los cuales se fue mostrando una serie de preguntas que este filósofo se fue planteando a lo largo de su trayectoria intelectual y las cuales permitieron ver cómo Riquet fue configurando su propuesta filosófica, con el propósito de ir explorando cómo él responde hermenéuticamente a sus preguntas en el encuentro de la filosofía con lo simbólico, con la experiencia humana, con la constitución del sí mismo, con la memoria, con el perdón, el reconocimiento, la mutualidad y los estados de paz. Asimismo, la elección de los temas se realizó pensando en las preguntas y reflexiones que surgían a partir de las experiencias vividas en Colombia y en los contextos específicos de los estudiantes. La opción formativa de los seminarios implica la elaboración de relatorías y protocolos, los cuales implican un estudio juicioso sobre los textos propuestos para la lectura. Estos fueron distribuidos entre los estudiantes para que cada uno elaborara por escrito y presentara en la sección correspondiente la interpretación lograda y de este modo iniciar la conversación y elaborar los protocolos. Estos son una herramienta fundamental, pues con ellos se puede conservar la memoria de las reflexiones, comentarios y preguntas que se suscitan en cada una de las sesiones de los seminarios. Ambos materiales pueden ser de utilidad para los estudiantes en su proceso de formación y quizás algunos de ellos para la elaboración de sus tesis de doctorado. Para la elaboración de relatorías y protocolos se acudieron a las guías alojadas en el sitio web. Se considera entonces que por tratarse de un seminario intensivo no se bueno. En el segundo semestre del 2021 ofreció un seminario intensivo de Riquet en el doctorado de Humanidades de API. Se propuso para este seminario la lectura de una serie de textos de Riquet con el propósito de hacer un camino que va de símbolo a la metáfora, pasa por la normación y las instituciones. En un comienzo se determinó que fuera presencial, pero luego se ofreció una modalidad híbrida, pues algunos estudiantes manifestaron sus dificultades para hacerlo presencialmente, ya que con la pandemia algunos de ellos se habían desplazado. El programa era el mismo que se había diseñado para la Universidad de Cauca, lo cual garantizaba un conocimiento y preparación. Sin embargo, el plataforma utilizada por la virtualidad no era de Google, sino la de Teams. Esto me llevó de nuevo a buscar un tutorial en internet para poder subir las unidades y materiales a la nueva plataforma. Allí encontré otras herramientas distintas a las de Google, por ejemplo, el blog de notas de clase, mediante la cual se podía compartir diversos materiales en distintos formatos. Además, se tiene la posibilidad de crear archivos con un sinnúmero de aplicaciones que se encuentran disponibles en esta plataforma. Lo anterior me permitió adicionar materiales con los que los estudiantes puedan acompañar las reflexiones y lograr una mejor comprensión de los temas abordados en cada sesión,
tal como me lo habían sugerido anteriormente los estudiantes del seminario realizado en la Universidad de Cauca. Esta experiencia híbrida me permitió comprobar los grandes beneficios que se tienen para las actividades presenciales, el contar con una plataforma virtual y con la conexión a Internet, pues ello permite acceder a numerosos recursos que se encuentran disponibles en la red en tiempo real, siempre y cuando los salones cuenten con una buena conexión a Internet. La experiencia fue muy enriquecedora igualmente por las emociones que se suscitaban con los encuentros presenciales que extrañábamos tanto con la virtualidad. La mayoría de los estudiantes no se conocían, pues hasta entonces habían recibido sus seminarios virtualmente. Además, en esta ocasión contamos con la posibilidad de acceder al campus de la universidad y a sus innumerables recursos. Así pude comprobar las ventajas de la virtualidad y de haber aprendido a manejar las plataformas y sus recursos, así como sus desventajas, tales como el no poder conocer presencialmente a los estudiantes, no compartir con ellos ni observar sus reacciones. Eso sobre todo con respecto a los estudiantes que se matricularon en los cursos de Aristóteles en la Universidad de Cauca durante el 2020 y 2021, pues la mayoría de ellos mantenían sus cámaras apagadas por las dificultades que tenían para acceder a Internet o contar con los datos suficientes. Siempre he pensado lo triste que sería toparme con algún estudiante en Popayán, Colombia, y no poder reconocerlo. Esto no ocurrió con los estudiantes del doctorado en Ciencias Humanas, quienes siempre mantuvieron sus cámaras encendidas, pues al ser profesor la mayoría contaba con una buena conexión. Consideraciones finales. El relato de la experiencia vivida presencial y virtual me permitió reconocer los distintos momentos de configuración y refiguración de la propuesta de formación que se fue construyendo a lo largo de mi trayectoria como profesora universitaria. Las precisiones alcanzadas sobre la propuesta formativa durante la pandemia para cursos y seminarios puso en evidencia las bondades que para el retorno a las clases presenciales tienen los recursos que se dispusieron en las distintas plataformas, pues con el retorno a las clases presenciales nos permitió acceder a nuevos diversos recursos, materiales e instrumentos que se encuentran alojados en Internet, los que facilitan, utilizan y permiten mejorar los procesos de formación tanto de manera sincrónica como asincrónica de los estudiantes y los procesos de enseñanza de los profesores. Estas ventajas solo podrán mantenerse si las universidades cuentan con una conexión adecuada a Internet con los equipos y recursos apropiados. Sin embargo, la virtualidad también puso en evidencia lo que extrañamos a no estar en el mismo lugar, pues no era posible compartir la experiencia de manera conjunta. En muchos casos, no percibir los rostros, las reacciones, las emociones y los afectos. No conocer a quienes participan en los mismos procesos de formación, no poder construir nuevos lazos de amistad y disfrutar de los espacios de formación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luis Gloria, por la presentación. ¿Y quién tiene preguntas? Bien, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, me resultó súper interesante, realmente muy interesante. Ya estoy buscando el sitio para ver los materiales. Quería hacer una pregunta sobre esto último. Comparto absolutamente la pérdida que significa no compartir el aula desde el punto de vista de poder vernos, conocernos. No solo el aula, después del pasillo y el patio y tomarse un tinto, aprendimos, felices juntos. Pero quería saber si te habías planteado una pérdida, una carencia, algo que faltaba, no solo en la conexión, sino en la construcción filosófica, en la construcción de pensamiento. Al estar los cuerpos juntos y hay algo ahí de la construcción de lo filosófico que se nos pierde un poco, aunque tengamos las mejores conexiones y la mejor repartición. Sí, yo sí creo. Precisamente yo finalicé ese énfasis en los afectos y en las reacciones, o sea, porque el lenguaje no es solamente, o sea, no es solamente la palabra, sino que como anotaba en los cursos, sobre todo con los estudiantes del pregrado, ellos mantenían sus cámaras apagadas y uno como profesor siempre se preguntaba, ¿será que sí están ahí? Pues porque muchos sabemos que aquí, por ejemplo, en la Universidad de Cauca, muchos estudiantes tuvieron que trabajar. El espacio donde estaban en sus casas de pronto no era el más adecuado porque tenían que estar pendientes de muchas veces de los hermanitos o de los hijos o de los papás. O sea, había una cantidad de cosas complejas que uno como profesor no sabía que estaba ocurriendo.
Y el estar en el aula de clase, uno sabe que cuando uno está en el aula de clase, uno mira al compañero y el compañero de pronto hace un gesto. Eso de pronto en la virtualidad como uno no puede estar, o si están las cámaras apagadas o si están prendidas, uno no ve, percibe muchas veces esas reacciones. Y ese lenguaje corporal es algo que yo creo que se pierde y que es importante también en filosofía. A veces uno piensa que uno en filosofía solamente es la palabra, el habla, pero la corporalidad dice muchísimo cuando estamos juntos. Entonces me parece que esa parte sí era muy importante. Y la construcción de la red, por ejemplo, un trabajo, bueno, que eso lo podíamos hacer en la plataforma de grupo que trabajaban en grupos, por ejemplo. Pero el estar con ellos y el uno poderse desplazar en el salón y compartir un poco cómo están leyendo y qué inquietudes tienen y qué reacciones tienen y acompañarlos en la lectura, yo creo que eso también se pierde. Y lo que dices de poder ir a la cafetería y seguir discutiendo y esas cosas que se construyen entre los estudiantes con la presencialidad que es muy difícil que se dé de manera virtual. O sea que a mí me parece que sí hay una parte que es muy difícil que se pueda tener con la virtualidad. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien tiene otra pregunta? Perdón. Muchas gracias por su disertación, me parece interesante. Solamente le pregunto una cosa. Actualmente, pues, con la famosa inteligencia artificial, las diferentes aplicaciones que hay en los teléfonos, en los aparatos tecnológicos, me preocupa, como le digo yo a mis estudiantes, que usted simplemente le dé datos a un aparato y él le saque todo. ¿Sí? Entonces mi preocupación es dónde comienza la producción de cada estudiante, sabiendo que hoy la tecnología nos deja como casi en estado catatónico, porque no realmente, si piensan solamente en hacer las cosas de una manera como, digamos, como una norma nomás, pero no la transforman, no las transfieren, no las piensan, no las discuten, porque como todo está hecho según ellos, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo aborda usted eso en sus clases para poder tener en cuenta que las guías que usted ya tiene, que a veces ya ha mencionado, no se lleve a ese, o no se llegue a ese state en el cual el muchacho deba pensar, deba rebatir, deba hacer al menos una retórica o una argumentación más identificada en el medio social en que se encuentra? Gracias. Bueno, yo sé que pues, los retos que tenemos ahora con la inteligencia artificial para el caso de la escritura de textos es muy grande, porque es evidente que con la inteligencia artificial uno le hace como unas indicaciones y nos elabora el texto. Esto fue elaborado antes de que apareciera todo el problema de la inteligencia artificial, pero hace poco pues yo me tuve que desplazar otra vez a Antioquia La Ceja y estuve con los estudiantes de la Universidad de Antioquia en un curso de Aristóteles, pero tuve que lo terminé porque no lo comencé de un antiguo exalumno que no pudo terminar el curso. Y ya estaba lo de la inteligencia artificial. Entonces, para el caso de, uno tiene que como profesor imaginar cosas, inventar otras cosas. Entonces, yo para los estudiantes de la Universidad de Antioquia les planteé otro reto, pues no este que está aquí, pero yo pienso que con los ejercicios uno un poquito va como son paso a paso, uno va controlando cómo van elaborando, ¿cierto? No les pido un artículo final, que sería que ahí sería muy fácil que con la inteligencia artificial de pronto lo pudieran hacer, sino como uno les va pidiendo paso a paso que vayan elaborando.
Eso lo saqué muchísimo de que mis hijos, uno es diseñador y otro es arquitecto, y en esas áreas se trabaja mucho por entregas. Entonces, yo pienso que de alguna manera se puede controlar, pero en la Universidad de Antioquia yo les planteé como otro tipo de ejercicio para que ellos a partir encontraran, por ejemplo, trabajé también sobre las emociones y les planteé como la inquietud de busquen, no, cuenten una experiencia, por eso a mí me pareció muy enriquecedora la experiencia que tuve aquí en la Universidad de Cauca con lo de las experiencias de los estudiantes, porque ellos lo que hacían era partir de sus experiencias vividas, por ejemplo, con el miedo, y contaban una situación en la que ellos habían vivido el miedo. Entonces yo les planteé a los de la Universidad de Antioquia, tienen que partir de una narración de una experiencia que ustedes hayan tenido con una determinada emoción, miedo, celos, envidia, cualquiera de esas emociones, y a partir de eso hagan con la conexión con lo que dice Aristóteles sobre esa emoción, ¿cierto? ¿Cómo describe la emoción Aristóteles? Entonces, de ahí, de alguna manera, uno puede controlar lo de la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque se trata de por eso el trabajo con Pablo Freire para mí fue muy revelador, porque él siempre en sus textos dice que hay que partir de la experiencia de vida, de las situaciones en las que se vive, para a partir de eso sí ir de pronto en diálogo con la tradición occidental que ahora estaba planteando Guillermo, que me parece muy interesante, cómo yo puedo, a partir de lo que se vive, de las tradiciones que se tienen en determinadas comunidades, poder dialogar con los textos clásicos de la filosofía. O sea, siempre puede haber un diálogo y cada vez ya lo planteaba. O sea, todos somos, compartimos que hablamos, ¿cierto? Y en esa medida podemos comunicarnos, porque en un momento dado casi que se plantea la idea de que somos de tradiciones distintas, de comunidades distintas, o sea, de distintos lugares, no podemos hablar. Eso no es cierto, ¿cierto? Siempre podemos hablar, siempre nos podemos comunicar, nos podemos entender, y a partir de... Yo me acuerdo mucho que aquí en la universidad, eso me impactó mucho pues de los estudiantes de las comunidades indígenas, cuando leíamos a Aristóteles, yo me acuerdo que leyendo acerca del alma, él plantea la diferencia entre ser vivos y no ser vivos, y yo me acuerdo que ella me dijo, pero si la naturaleza es un ser vivo, o sea, mira que empieza como la posibilidad de dialogar con otras visiones del mundo distintas, ¿cierto? Plantearle, mire, es que dentro de esa cosmovisión occidental de Aristóteles, la naturaleza no la entendía como un ser vivo, ¿cierto? Como un ser animal, a pesar de que los presocráticos sí lo habían pensado así, ¿cierto? Bien, profesor Luis Gloria, tenemos dos muy breves preguntas ya para finalizar, ¿sí? Muy interesante, señora, muchas gracias. Con lo que dice usted me hace recordar cuando en el 94 ocurrió la avalancha del Páez, ¿Ocurrió? la avalancha del Páez, la avalancha del Páez, pues que yo lo he echado, pues, y que es tierra del sur. Entonces, yo estaba en Bogotá y esa, como esa impotencia de saber qué va a pasar con la familia. Hoy en día, afortunadamente, contamos con la información al instante, ¿cierto? Entonces, hablamos de la educación virtual y todas estas cosas de las redes sociales. La pregunta ¿es posible utilizar las redes sociales y la virtualidad para una vocación más humana? Es decir, a pesar de estar, es decir, porque decimos que estamos cerca, pero estamos lejos. A veces digo a la sociedad que la única manera de que hablen es el día que se va la energía. Entonces, poner una vela en la mitad de la mesa y ahí todos charlan y casi siempre vienen a reducir los cuentos de los abuelos de miedo y todas esas cosas. Pero bueno, es la única como manera de conversar porque es cuando estamos
digamos, estamos con el celular, estamos pensando en otra vaina, entonces, ¿cierto? Es como tan cerca y tan lejos. La pregunta es, ¿se pueden utilizar las redes sociales y la educación virtual para de una manera más humana? Sí, yo siempre que se hace esa pregunta pienso mucho en, pues yo siempre acudo a Aristóteles, porque de hecho en la antigua Grecia hubo todo un desarrollo de la retórica. Y Porriquet en su texto de la metáfora de Iván dice, la retórica sirve para manipular, ¿cierto? Uno sabe que con un buen discurso uno puede manipular a partir por ejemplo, las emociones, que es un caso complejo, que nosotros sabemos, por ejemplo, cuando ocurrió la invasión de Irán. Yes, bueno, el presidente de esa época lo que hizo fue infundir el miedo, ¿cierto? Para poder hacerlo. Y ahí utilizó la retórica. Entonces, Porriquet dice en ese texto de la metáfora viva, eso es un arte. La retórica es un saber hacer con el lenguaje, ¿cierto? Y se puede usar, y el peligro es que tiene que estar bajo la vigilancia de la filosofía, dice Porriquet. O sea, el peligro de todo, sea la tele, porque cuando apareció la televisión también hubo un gran debate, ¿cierto? Todos nos manteníamos pegados del televisor, y entonces eso siempre decían que eso era muy malo para los niños. Y hoy con las tecnologías, no sufre mucho porque yo ahora tengo nietos y ellos nos ven el celular y es a perseguirnos para cogernos el celular. Tienen un año, ya saben que es el celular, pero es precisamente porque todo el tiempo uno está pegado a los celulares. Entonces, es la misma recomendación. O sea, son artes, técnicas, saber hacer, se hacen muchas cosas con los medios. Yo me acuerdo que una profesora de la Universidad de Antioquia fue incapaz de utilizar las plataformas y hacía clase con WhatsApp. O sea, en muchas regiones de nuestro país no llegaba la conexión a Internet, entonces había que acudir a otras cosas. Entonces, eso depende de la utilización que se hace de las redes sociales. Las redes sociales no son buenas o malas, sino cómo las utilizamos y para qué las utilizamos. Lo mismo que la retórica. La retórica no es buena o mala, sino para qué usamos la retórica. La televisión no es buena o mala, sino cómo utilizamos la televisión. O sea, yo creo que se repite continuamente como la queja, ¿cierto? Pero yo lo que mostré también es que gracias a la virtualidad yo pude hacer una cantidad de cosas de mis cursos que presencialmente no lo podía hacer. Entonces, porque podía recurrir a materiales que encontraba, mostrar cosas, o sea, una cantidad de cosas que presencialmente es muy difícil. Entonces me parece que eso depende humanamente, depende de las infecciones, o sea, por eso es la diferencia que hacen los antiguos entre sofistas y filósofos llama mucho la atención, ¿cierto? El sofista no le importaba engañar con el discurso, decía Platón, aunque yo aprecio mucho a los sofistas, porque gracias a ellos se lograron muchas cosas. Hay muchos retos a los filósofos. Pero ellos decían que los filósofos engañaban con el discurso, ¿cierto? Manipulaban con el discurso. Ahí está, desde antiguo está como ese peligro, ¿cierto? Que uno debe estar como atento y a ser crítico un poco con cómo se están utilizando, pero se puede lograr muchísimas cosas con la raíz, yo creo. Exacto. Cómo usarlo, porque uno puede usar Facebook y hay personas que usan Facebook de manera increíble para sus clases. Mucha presentación. Voy a decirlo así tal cual. Me quedé muy sorprendida porque en las clases también uso una especie de ficha para desarrollar ensayos argumentativos, pero tiene una procedencia distinta
que es el esquema de argumentación de Turing, que luego Miguel Ángel Pérez en un libro que no es muy conocido, creo, pero tiene al final él tiene un apéndice que se llama Lógica Clásica de Argumentación Cotidiana, el libro de Miguel Ángel, y al final él tiene un ensayo, un apéndice que se llama Cómo escribir ensayos argumentativos. Y eso yo lo uso todo el tiempo, y es una ficha, solo que tiene, o sea, no es Aristóteles, no es Perelman, es Turing. Es muy intuitivo para los estudiantes, porque precisamente Turing es muy intuitivo por la argumentación cotidiana, digamos, la argumentación no formal. Bueno, entonces, esto es como, digamos, yo hasta este momento pensaba que la única fuente digamos, el único sustento conceptual que podía encontrar era la argumentación para enseñar este tipo o para guiar a los estudiantes a producir sus textos en el aula de clase. Sin embargo, tú dices también, y me parece muy atractivo la idea, que también encontramos recursos en la hermenéutica para este fin. Me gustaría saber, digamos, qué es que en la propuesta, o sea, qué viene de dónde, qué de la retórica y qué de la hermenéutica, bueno, o de la argumentación y qué de la hermenéutica en relación con estos recursos didácticos, finalmente. Sí, gracias, Estefanía. Paul Ricoeur tiene pues estaba en internet de varias personas que están de un texto que se llama Retórica, Poética y Hermenéutica. Ese texto me parece extraordinario porque marca muy bien las relaciones y las intersecciones entre esos textos, entre retórica, poética y hermenéutica. Porque Paul Ricoeur se preocupó mucho por establecer, hay distintos tipos de textos. Un tipo de texto es el argumentativo, o sea que hay una tesis y hay unos argumentos para sustentar la tesis. Pero otros tipos de textos son narrativos. Y la fuente de la idea de narración está en la poética de Aristóteles. Y resulta que a veces encontramos textos mixtos que utilizan argumentación y utilizan narración. Y eso procede mucho también de la tragedia griega. Porque la tragedia griega es un texto poético, eso es cierto, pero no es narrativo como la epopeya. Y los personajes actúan y usan argumentos. Entonces, el mismo Aristóteles establece conexión entre la retórica y la poética. Entonces yo decía, en la poética Aristóteles habla de la metáfora, pero en la retórica dice, pues, al referirse a la metáfora, es un tipo de argumento. Entonces mira que no es tan nítida la diferencia entre esas dos, entre lo narrativo y lo argumentativo, pero también hay otros tipos de texto, porque pues obviamente a nosotros que nos tocó estudiar fenomenología, uno siempre se pregunta, ¿y qué es la descripción fenomenológica? Eso es una cosa muy difícil, ¿cierto? Pero hay textos que son descriptivos, no son narrativos, no son argumentativos, ¿cierto? Y pueden haber otros tipos de textos, pues porque la filosofía, esa es una de las trabajos que hizo Maximiliano con Diana, mostrando que los filósofos acuden a otros tipos de escritura, ¿cierto? El poema en Parménides, el poema de Empédocles, los aforismos, o sea, hay muchas formas de escritura que no es simplemente la argumentativa o la narrativa, pero a mí me parece que es importante para la formación en filosofía saber qué es un argumento, qué es un aforismo, qué es una narración. Y en investigación, por eso yo tuve un poco de susto cuando hice este trabajo, porque hay muchas críticas, no leí esa parte, pero hay muchas críticas a que uno utilice la narración en primera persona en investigación, ¿cierto? Porque se supone que la investigación tiene que ser objetiva, pero no puede utilizar la primera persona, pero se ha ido recuperando muchísimo esa posibilidad de trabajar también la narración en investigación, que ahí también hay una, pues porque yo siento que estoy hablando en primera persona, pero yo siempre he sentido que me hace falta como, y los estudiantes que les pareció bien, les pareció, yo solamente me acuerdo de la frustración de los estudiantes de la maestría de educación cuando yo les decía que tenían que hacer eso. Creo que tu mamá sufrió con esas guías.
porque esa maestría en educación la habían hecho, y creo que todavía las mantenían, entonces eso les generaba como una angustia someterse a eso, pero pues habría que evaluar ya con el tiempo de tanto ayuda o no ayuda, porque eso es una camisa de fuerza, de todas maneras.